Entonces salió el director del hospital, pues vestido así de quirófano, nos pidió que nos sentáramos a mi mamá y a mis hermanos y le dijo a mi mamá, no hay nada que hacer. El doctor Galán falleció. Es el primer político, comillas, que es coherente con el discurso. Juan Manuel Galán, gracias. Muchas gracias, Cami. Me entregó una tarea de mi papá, escrita a mano, Ok. fechada del 87, con las correcciones de la profesora en inglés, y la tarea se llama My Son Juan Manuel. Lamentablemente, las mafias asesinan a su papá. Me imagino el dolor. ¿Cómo llega ese día? ¿Lo tiene claro? Tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo en mi memoria. Esa fue una señal contundente para mí de cuál era mi vocación y a qué me iba a dedicar el resto de mi vida, que era trabajar por sus ideas. Ok. Y para que sus ideas, pues como él lo dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. Entonces lo dije en el discurso y pues pasó después todo lo que pasó, pero la primera sorprendida pues fue mi mamá, que miró a mis hermanos y les dijo, ¿qué está diciendo Juan Manuel? Hoy, después de tantos años, ¿daría el mismo discurso? Pues es que Señores, bienvenido otra vez a Yo Camilo. Aquí tengo un señor invitado. Este hombre a los 17 años tuvo que entrenar a su papá y además casi que cambiar la historia política de este país. Peso difícil de llevar y lo ha llevado con orgullo, con gallardía. Un placer tener aquí Juan Manuel Galán, gracias. muchas gracias, Cami, por la introducción. No, de verdad, gracias a usted por todo esto que le ha dado a Colombia en estos años. Pues Juan Manuel, vámonos para atrás. Aquí nos gusta conocer personas. Cuando usted tenía 7, 8 años, ¿cómo era su entorno? ¿Cómo era su vida? 7, 8 años, yo estaba en el Instituto Pedagógico Nacional, el colegio del que me gradué como bachiller normalista. En esa época se decía bachiller normalista o bachiller pedagógico. Ok. Y eso fue muy interesante porque era un colegio donde uno podía escoger a partir de séptimo si se iba por el bachillerato clásico o el bachillerato pedagógico Era una cosa como técnica, ¿cierto? para ser maestro. Ok. Porque como el colegio depende de la Universidad Pedagógica Nacional y lo fundó la segunda misión de educación alemana, la doctora Franziska Radke, el colegio era un centro de experimentación de nuevas técnicas pedagógicas. Okay. Y la mayoría de los alumnos, es un colegio público nacional, venían de la Universidad Pedagógica Nacional, hijos de los maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces yo hice prácticas en el colegio, en segundo primaria y en quinto de primaria, enseñando todas las materias, siendo maestro. Y ahí encontré como mi primera vocación, que además a mi papá le encantó eso porque pues él tomó la decisión muy deliberada con mi mamá de meternos en ese colegio porque a él le tocó como ministro de Educación a los 26 años inaugurar la nueva sede del colegio en la 127 con novena, porque hubo un temblor en Bogotá, el colegio quedaba en la 72 y se deterioró el edificio y tuvieron que trasladar el colegio a ese lote que tenía la universidad en la 127 con novena y ahí sigue el colegio. Y ahí está mi hijo Lucas estudiando. No me diga, ¿fue Sí, importante para usted el colegio? muy importante el colegio. Pero además le quiero confesar que es el primer político, comillas, que es coherente con el discurso, porque aquí todos disfrazan la educación pública, pero todos estudian en el francés, en el italiano. Sí, sí. No, pues a mí el colegio fue una experiencia inolvidable y hay mucha gente de ese colegio que se ha destacado. Okay. Por ejemplo, Henry Gallardo, el presidente de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es exalumno del colegio. Y así me encuentro exalumnos en todas partes que les ha ido muy bien. ¿Y cómo era esa vida familiar con un papá que cuando usted tenía 7 años ya su papá era un tipo importante en Colombia? Sí, pues cuando yo tenía 7 años vivíamos en la 104 con 19, una casa que mi papá le arrendó a una tía de él, Isolina Sarmiento, que se la arrendó pues a un precio muy favorable. Nunca se la quiso vender, ¿no? Mi papá se la intentó comprar, pero en esa casa y en ese barrio de ese sector, pues transcurrió mi infancia montando bicicleta, jugando fútbol. Realmente fue una infancia relativamente tranquila. No había tantos problemas de seguridad en ese momento, era finales de la década del 70
mi papá hizo su primera campaña primero al Consejo de Oiba y de Charalá. Ok. Entonces yo tengo el afiche enmarcado en mi casa. ¿Dónde es Oiba y dónde es Charalá? En Me mató. Santander. Ok. Sí. Ahí me rajó. Sí, Ok. en Santander, y tengo el afiche Los pueblos comuneros con Galán. Muy Y bien. lo tengo enmarcado y sale mi papá con un nudo de corbata así grandísimo. Por el En Partido esa Liberal, época, supongo. por el Partido Liberal, porque él había estado en las Juventudes Lleristas. Ujú. Y hay una anécdota hasta divertida, porque Carlos Lleras, cuando fue presidente, pues le ofreció varias cosas a mi papá. Y mi papá todas se las rechazó. Lo único que le aceptó fue ser jefe de una misión de Colombia ante la UNCTAD, que eran las Naciones Unidas para la Industria. Y Total. entonces él estuvo en la India y fue un viaje pues muy interesante que hizo, pero no le aceptaba nada. Entonces Carlos Lleras dijo, pero es que Luis Carlos, ¿qué es lo que quiere? ¿Que lo nombre ministro? ¿Qué? Entonces llegó Misael Pastrana Borrero, mi papá estaba trabajando en el tiempo, le hizo una entrevista y donde le dio toda clase de chivas noticiosas Claro. y al final le dijo, va, Luis Carlos no lo va a poder nombrar ministro, no lo va a poder, vas a poder publicar la entrevista. Entonces mi papá, ¿pero por qué? ¿Cómo así? No, pues porque lo quiero nombrar ministro de Educación. Entonces mi papá le dijo, ¿cómo se le ocurre nombrarme ministro? Entonces él dijo, no, lo que Además, pasa Pastrana. es... Pastrana. Una cosa. Entonces le dijo, no, lo que pasa es que en ese momento yo creo que el país necesita el punto de vista de un joven en la educación, porque acaba de pasar mayo del 68, Claro. que se vino a reflejar aquí en el 70, 71. Mi papá le quemaron el carro en la Universidad Nacional y otro carro también lo estrelló en una curva que le dicen la curva Galán llegando al Socorro, Ok. donde se fracturó una pierna. Entonces creo que le salió bastante costoso en términos de vehículos al Ministerio de Educación los 2 años de ministro de mi papá. Claro. ¿Y usted tiene recuerdos de eso o es una historia contada? Pues sí, tengo recuerdos de la casa, de la campaña del 78 al Senado, que mi papá hizo por Santander, donde con Alfonso Valdivieso se compraron en compañía. ¿Primos? Primos ¿Cómo era? hermanos. Ok. Sí, Alfonso Valdivieso es hijo de una hermana de mi abuela. Ok. Y se compraron en compañía un Renault 6 rojo. Pero ese Renault 6 no aguantaba las carreteras y el estado de las carreteras por Claro. Santander. Entonces les tocó cambiarlo. ¿Eso era aquí, cierto? Sí, aquí. Sí. Sí. Les tocó cambiarlo por un Daihatsu blanco, carpado, Y de andaba. eje rígido. Entonces mi papá se iba todos los fines de semana a recorrer las carreteras de Santander y al final de la campaña casi termina parapléjico De verdad. porque la espalda Claro. se le Y acabó. Eso es rígido de verdad. No, es tenaz. Yo monté en ese carro con él. Recuerdo una vez por Pescadero, no, el cañón del Chicamocha, que es una cosa bellísima, pero pues una carretera en esa época muy peligrosa porque era muy angosta. Y recuerdo a mi papá manejando ese carro, regresando a Bogotá. Se varó una vez en Chocontá, le tocó pasar la noche. Bueno, muchas anécdotas de esa campaña. O sea, que usted ya de chiquito acompañaba a su papá al tema político, digamos. Mi papá me llevaba a las giras y luego cuando mis hermanos crecieron nos turnábamos las giras. A mí me Ok. tocó mucho la costa Caribe. Sí. ¿Por qué? ¿Por escogencia propia o porque su papá decidió que el grande era el que viajaba lejos? No, pues porque en ese momento del colegio, pues yo no tenía tanto trabajo en el colegio, Claro. porque después con el bachillerato pedagógico me tocaba preparar las clases, las prácticas, y eso me tocaba mucho tiempo, me demandaba mucho tiempo. Entonces, en esa época pude acompañarlo a la costa Caribe. Entonces yo me hice Sucre, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Córdoba, todos los departamentos. Usted sí ha recorrido Colombia desde chiquito, digamos. Desde muy niño, además en esas avionetas, No, en ni donde mi loco, papá eso. salía de gira con Ernesto Suárez, con Hernando Corrales y con Ernesto de Lima, que tenían avionetas y se las prestaban. Claro. Y entonces recorrían Y esa todo vaina se en mueve, avioneta. eso es fatal. Claro, por lo menos eran bimotor, ¿no? Claro. Entonces, pero recuerdo una anécdota aterrizando en María la Baja, donde pues había ganado en la pista.
Entonces la avioneta hacía 2 sobrepasos Una para que quitaran las vacas vaca. de la pista y No, pudiera no. aterrizar la avioneta. Nos tocó todos O sea, esos usted miedo al anécdotas. avión ni poquito, pues. No, miedo al avión no, pero pues ya lo pienso 2 veces Sí, a la hora de montarme claro. en aviones. Y cuando se estaba graduando del colegio, en ese momento, ya se veía, bueno, claro, es que a usted le tocó, digamos, su historia es bien diferente a la el mundo normal, pero pongámonos antes de la muerte de su papá, ¿usted ya se imaginaba en la política? ¿Era un sueño? ¿Se veía ahí o todavía no tenía claro? No, yo no me veía en la política, aunque yo siempre he sentido como una vocación de ayudar a la gente. Ujú. Desde muy niño, inclusive tengo una cosa enmarcada que es un recuerdo, que es como un tesoro que guardo de mi papá, que en el momento más álgido de las amenazas, a mi Ujú. papá le tocó salir volado para Cambridge, para Inglaterra, para Oxford, cuando lo amenazaron. ¿A estudiar? ¿A prepararse más? Pues a estudiar inglés, porque la gran frustración de mi papá era que de joven nunca aprendió inglés, porque él estuvo en el colegio americano y luego pasó al colegio Antonio Nariño. Ok. Y nunca tuvo la oportunidad, digamos, de salir, de estudiar inglés. Entonces él se sentía muy frustrado por no saber inglés bien y nos decía que había que estudiar inglés, que había que estudiar inglés y nos mandaba temporadas al exterior de 3 meses, donde una tía que vive en Washington, luego me mandó a Inglaterra a los 15 años a estudiar inglés, a trabajar en un restaurante, trabajé como mesero, como lavaplatos, como todo. Muy, muy interesante la experiencia. Pero entonces en esa volada, donde se quedó en la biblioteca de Malcolm Dees, la policía del Scotland Yard ya le puso un timbre. Le dijo, bueno, si hay una emergencia, usted timbra. Entonces él estuvo estudiando inglés y pasaron los años después de su asesinato y la secretaria de él, Lucy Páez, me dijo, le tengo una cosa que encontré. Entonces yo, ah, sí, entonces me entregó una tarea de mi papá, escrita a mano, Ok. fechada del 87, con las correcciones de la profesora en inglés, y la tarea se llama My Son Juan Manuel. No puede ser. Y me describe en una página ¿Cómo lo cómo me describía? veía, cómo Cuente, era mi cuente esa personalidad. descripción. ¿Cómo se acuerda? ¿La Entonces, tiene como en la sí, cabeza? me hace primero la descripción física de Ok. cómo era mi físico y de mi personalidad. Entonces dice que yo era muy generoso, que hiperactivo, impaciente. Siempre me han encantado las máquinas. O sea, Máquina tengo se refiere a... mucha curiosidad por todo lo que son Ok. máquinas de motor. Los Ah, carros, ok. los aviones, todo Ya. eso siempre me ha despertado mucha curiosidad. Entonces él decía ahí que me encantaba manejar el carro, que me encantaba lavar el carro, desbaratarlo, volverlo a armar. Entonces, pues lo tengo ahí Si usted lee enmarcada. esa carta hoy, ¿lo sigue escribiendo hoy o ha cambiado mucho? Sí, ¿Sí? todavía en muchos rasgos Y le mete la se mano al carro mantiene. mecánico. No, ya no, uno abre ese capó y eso no se No, ya entiende no, nada. pero me encantan los carros viejos. ¿Y tiene? Tengo, sí, tengo por ahí un carrito viejo. Y los va, los remodela, los pone al Lo día y le pone, restauro, los sí, entonces restaura. me Es meto a que sí. internet, busco la pieza, Ok. no la encargo, llega la pieza, me voy al taller, hablo con el mecánico. Es una afición bonita porque, pues, una afición donde uno tiene contacto con una gran diversidad de gente. Chévere. Mm. Bueno, lo llevo un momento que quisiera no llevarlo, pero me toca. Y es, lamentablemente, las mafias asesinan a su papá. Me imagino el dolor. ¿Cómo, cómo llega ese día? ¿Cómo lo tiene claro? Lo ¿Cómo, tengo cómo fue esto? clarísimo, lo tengo clarísimo en mi memoria. Eso no se me va a borrar nunca. Claro. Eso fue un viernes, yo estaba en el colegio, terminé el colegio como hacia las 2, 3 de la Estaba en tarde, sexto, me imagino. en Bueno, 11. 11, lo que llaman hoy 11. Sí, estaba en ese momento pues pensando en el servicio militar, pensando en la universidad, tomando pues esas decisiones que uno empieza a tomar en ese momento. Era un viernes como a las 2 de la tarde, la última clase que tuve fue una clase de química y de ahí pues salí para la casa. No salí para la casa. La verdad, la orden de mi papá y de mi mamá era que del colegio a la casa. Claro. ¿Y esto era escoltado, me imagino? Sí, pues en ese momento ya carro blindado y,
pues no podíamos ir en el bus del colegio, que pues hasta cierto momento íbamos en el bus del colegio normal. Entonces esa tarde yo convencí al conductor de que me llevara a la casa de una niña que me gustaba, que yo quería visitar. Entonces hicimos ese O sea, desvío, incumplió la regla de su papá, cumplí la colegio regla, casa. desobedecí. Entonces me fui para la casa. En esa época pues ni celulares ni nada existía, ¿no? Entonces estábamos ahí, yo haciéndole visita, y entonces mi mamá me ubicó y me entró una llamada, y pues mi mamá así, brava, me dijo, su papá lo va a llamar porque Eso tiene no que era irse la para orden. la casa. Entonces yo, miércoles, me va a llamar mi papá. Porque mi papá ¿Era cuando bravo? Claro, regañaba, era el bravo no de la era casa. bravo, pero cuando regañaba, pues imagínense ver los discursos de mi papá en ese tono, pero dirigido solo a usted, Sí, sí, sí. Ahí mirándolo a tiene usted, que o sea, ser. eso El era susto tenaz. debía ser bien Sí, complicado. entonces pasé al teléfono, pero mi papá en una serenidad absoluta, tranquilísimo. Ok. Me dijo, viejo, porque él nos decía viejo, viejo, vete para la casa porque pues yo voy a una correría política y nos vemos más tarde. No salgas porque en ese momento no es momento de salir. Yo, bueno, listo. Colgué y me fui para la casa. Y ahí estuvimos en la casa hasta la noche con mi mamá, con mis hermanos, y siempre veíamos la novela de ese momento, que en esa época creo que era Calamar o Caballo Viejo, Ok. una de las dos. Ok. Y estábamos ahí comiendo y entró una llamada de Lucy Páez, la que me entregó la tarea en inglés de mi papá, su secretaria, y dijo, prendan el radio porque hubo un tiroteo en Soacha. Entonces nosotros, empieza uno como una cosa ahí, que es como una película ahí, que uno dice, no, qué cosa tan Sí, sí, absurda, sí, sí. ¿no? Entonces prendimos la radio y efectivamente estaban hablando de un tiroteo en Soacha, de que la manifestación se había cancelado, de que a mi papá lo habían retirado, pero no decían nada más. No decían si mi papá estaba herido, no estaba herido, nada. Entonces de pronto dijeron que iban a llevar a los heridos a la Caja Nacional de Previsión, que quedaba en el CAN, ahí muy cerca donde queda el Ministerio de Educación y el aeropuerto y la dirección de la policía. Sí. Y siempre había una patrulla de policía estacionada en el edificio, ahí donde vivíamos, que fue el último apartamento que tuvimos, que mi papá casi no alcanzó a disfrutar, que era en la 87 por el Parque El Virrey. Sí. Y mi papá hizo una ampliación de su biblioteca porque la biblioteca no le cabía, le quedó chiquita en el diseño original del apartamento. Gran Entonces lector. mi papá sí, muchos libros, muchos libros. Yo tengo un pedazo de la biblioteca que me tocó. Entonces no alcanzó a disfrutar ese apartamento. Nos montamos en la patrulla y por el radioteléfono, en esa época de la policía, pues estábamos oyendo a ver si ¿Qué pasa? había alguna noticia. Entonces yo le dije a mi mamá, pues arranquemos en la patrulla y nos vamos para la caja de previsión. Llegamos y pues ya había una cantidad de cámaras que cuando mi mamá se bajó, pues se le abalanzaron encima. Nos fuimos a urgencias, que es donde hacen el despacho de las ambulancias, donde las reciben, y nos quedamos ahí escuchando el radio de las ambulancias. Entonces ya viene una ambulancia, no se sabía con quién venía la Claro, ambulancia, pues nosotros con la expectativa de que pues llegara mi papá en la ambulancia. por supuesto. Y llegaron los dos escoltas heridos en Soacha. Llegó Santiago Cuervo, que recibió unos disparos en el abdomen, y llegó Pedro Julio también, Ángulo, que recibió también unos disparos, estaba herido en la cara. Los pasaron pues a atenderlos y nada que llegaba mi papá, nada que llegaba la ambulancia. Un desespero, supongo que eso es Pues una eterno. ansiedad, Una sí, cosa, una espera insoportable. claro. Y de pronto dijeron por lo radio que no, que a mi papá lo habían llevado al hospital de Kennedy. Ok, cambio de rumbo. Entonces arrancamos en un carro, en una carrera absurda, loca, porque los policías sacando las ametralladoras por la ventana, abriéndose paso por el tráfico. Llegamos al hospital de Kennedy
Y entonces había una cantidad de carros de esos de los ministros, que a mi papá le habían dado un carro de esos ese Sí, día, sí. precisamente ese Ok. viernes 18 de agosto, un Ford Crown Victoria, de esos grandísimos Grandotes. blindados que compraron para los Sí, ministros y sí. la presidencia, y Barco, pues le dio un carro de esos para protegerlo, que es el carro que sale en el video cuando lo suben al carro. Entonces yo vi al policía que acompañaba a mi papá en la moto y pues me acerqué inmediatamente a preguntarle, Claro. bueno, Él estaba ¿es ahí en primera grave? mano, Le claro. pregunté, ¿es grave? Entonces me bajó la mirada y me dijo, sí, es grave. Y ahí ya. Y ahí me empecé yo a preparar. Entonces entramos por unos pasillos así interminables por ese hospital hasta llegar como a una sala muy pequeña, contigua a el quirófano. Entonces salió el director del hospital, pues vestido así de quirófano, nos pidió que nos sentáramos a mi mamá y a mis hermanos y le dijo a mi mamá, no hay nada que hacer, el doctor Galán falleció. Esto debe ser devastador. Sí, no, pues ahí yo sentí como que me desconectaron, Claro, me claro. tiraron el cable así. Pero ¿y cómo hace para conectarse 48 o 24 horas después? Sí, porque es que su discurso, no sé si no sé, no sé si llamarlo discurso, sus palabras, entregando las banderas de su papá, es un discurso gallardo. O sea, hay que tener mucha valentía porque es que el dolor que uno lleva por dentro no quiero ni imaginarlo. Pues en ese momento el médico nos dijo que si queríamos pasar a ver a mi papá. Entonces mis hermanos y mi mamá pasaron, yo no tuve la valentía de verlo. Ok. Y de ahí pues esa salita se llenó de gente, de familia, todo el mundo empezó a llegar. Entonces nos subieron al último piso donde era la oficina del director y entonces yo me senté en el escritorio del director, abrí un cajón y encontré unos papeles, mantequilla, le decían ese Sí, papel, sí, que claro. era el que uno usaba en el colegio para calcar los mapas. Recalcar, literalmente. Entonces saqué esos papeles y empecé a escribir. Y pues porque yo dije, yo voy a hablar Ok. en el entierro de mi Lo tenía papá. Y claro desde empecé ese a momento. escribir ahí lo que me nació en ese momento. Pero pues en ese momento no tenía pensado lo de César Gaviria, para nada. Le pasé esas hojas a mi prima, Juana Uribe Pachón, que es guionista de televisión y que ha hecho una cantidad de Total. series, y le pedí que me la pasara en computador, a limpio. Entonces ahí pues nos fuimos para la casa a descansar, mi mamá se fue a recibir a mi papá para llevarlo al Congreso, al Capitolio. Y el sábado pues fue un día muy pesado, muy duro, porque mi papá pues ahí en cámara ardiente, Claro, en y el después salón noticias, elíptico es del una cosa. Capitolio, una cantidad de gente llegando. Y pues obviamente cuando yo ya vi a mi papá en el ataúd, pues sí me derrumbé. Ahí sí, se me vino abajo todo. Pero empecé a preguntarle a él mentalmente qué podíamos hacer para que su lucha no fuera en vano, para que no mataran Claro, esas ideas, ¿no? Todo ese legado, no muriera con él. Pues porque esa era la intención de sus por asesinos, ¿no? supuesto. Claro, Acabar con su claro, causa, claro. con su proyecto Totalmente. político. Y entonces yo, el sábado por la noche, nos reunimos en el comedor de la casa, del apartamento, con mi mamá y nos quedamos escuchando como a mi mamá que decía. Y de pronto mi mamá dijo, lo más importante es salvar la consulta. Hay que salvar la consulta, porque esa fue la gran bandera Claro, de democratizar la manera como se tomaba la decisión de escogencia del candidato presidencial, claro, que claro. no era una convención amañada de políticos, de Total, ahí gamonales, de gritándose. caciques, sino era una cosa donde la gente podía votar y podía participar. Y entonces ella de pronto dice, el que tiene que salvar la consulta, o sea, nunca dijo que fuera candidato ni nada, pero el que tiene que salir a hablar para defender la consulta es César Gaviria, que en ese momento era el director del partido, perdón, de la campaña ¿Y eran presidencial. cercanos a la familia? O sea, ¿César Gaviria para usted era un tipo familiar o no? ¿Era un tipo que Pues trabajaba los con su últimos papá? 6 meses de la vida de mi papá fue un tipo cercano porque se la pasaba en mi casa Claro. todo el tiempo y todo el tiempo interactuábamos con él. Y hicieron como una dupla muy interesante con mi papá, se entendieron muy bien, empezaron a trabajar porque se complementaban. Es decir,
César Gaviria tenía muchas cosas que no tenía mi papá, viceversa. Mi papá era más el idealismo, más la visión de país, ¿no? César Gaviria era más operador en términos Claro. políticos. Entonces se complementaban. Y ahí lo conocí. Y me pareció un tipo pues muy valioso porque era un tipo pues que venía a ser ministro de Hacienda de Virgilio Barco, ministro de Gobierno de Virgilio Barco, en esa época era gobierno, no interior, había sido presidente de la Cámara. Y el primer recuerdo que tengo de César Gaviria fue después de la toma del Palacio de Justicia. Él era representante de la Cámara y fue el que hizo el debate sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Entonces, a mí me quedó sonando eso que dijo mi mamá. Y yo dije, no, pues eso es lo que hay que decir Ok. en el entierro, es decir, que César Gaviria asuma la candidatura. O sea, esto fue una cosa en la mesa del comedor de familia. Esto no fue un consenso político con dos consejeros políticos diciendo, no, no, no. No, y fue una cosa que yo Además pensé fue, solo, ok, que ni siquiera se la dije a mi mamá ni a mis hermanos ni nada, porque dije, esto no se lo puedo decir a nadie porque si no se daña. ok, ok. Así lo pensé, pues a mis 17 años, Claro. ¿no? Entonces lo dije en el discurso y pues pasó después todo lo que pasó, pero la primera sorprendida pues fue mi mamá que miró a mis hermanos y les dijo, ¿qué está diciendo ¿Esto Juan qué, Manuel? esto qué es? Porque pues ella es una persona que no es impulsiva para tomar decisiones, Claro, es una persona que le gusta escuchar distintas calma, claro. opiniones, analizar. Yo creo que en ese momento lo que había que hacer también era reunir a los miembros del nuevo liberalismo y haberlos escuchado, a ver qué opinaban, qué pensaban. Pensé que esa iba a ser la respuesta. Pensé que había habido un cónclave No, eso no político. hubo nada porque el entierro además fue el Claro, fue domingo, o sea, literal. de Claro. viernes a Sí, 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 domingo, sí, no, no, no hubo no hubo nada. tiempo de nada. Y así pasaron las cosas. Hoy, después de tantos años, daría el mismo discurso. Pues es que las circunstancias de ese momento eran muy especiales también, porque pues había una gran zozobra en el país, porque eso eran asesinatos tras asesinatos. Yo me acuerdo que cada semana se interrumpía el colegio y nos decían, no, hoy no hay colegio, mañana tampoco, porque acaban de asesinar a Jaime Pardo Claro. Leal. Hoy no hay colegio, mañana tampoco, porque asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa. Y así todo el tiempo, esa oleada de ¿No? bombas, Pues después la bomba del DAS, uno no la podía bomba. salir a la calle prácticamente. O sea, esa orden de su papá, colegio, casa, era para todos los niños de Colombia. Por lo menos en Bogotá era insalible. Sí, y pues después del asesinato de mi papá, No, pues eso fue, Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos. claro, Entonces, pues a mí me tocó a distancia, no pude volver al colegio. Entonces yo hacía los trabajos y los mandaba, pero pues ahí no había correo electrónico. claro, no, no, Entonces claro, tocaba claro, es que en hoy papel suena, entregar el trabajo para que claro, lo llevaran al claro, colegio y lo claro. calificaran. Y además le mandaban textos de qué hacer, porque no, Sí, Sí, porque hoy en día es fácil, un Zoom o le mandan un email o qué sé yo, pero sí, eran como guías claro, en esa claro, época y me tocaba pues hacerlas para graduarme porque pues lo de mi papá fue el 18 de agosto y yo me graduaba en noviembre. Entonces me quedaba muy poco tiempo de colegio. Entonces después nosotros pues nos toca irnos del país porque claro, imposible total, quedarnos. total. Entonces a mi mamá la nombra Barco embajadora en la UNESCO en París. Entonces nosotros, bueno, París, Francia, pero yo no sé francés. Claro, Me va a tocar aprender francés para entrar a la claro, universidad. Entonces, pues me dio un giro de 180 grados la vida en totalmente. un instante, literalmente. Y ahí sí sintió una responsabilidad nueva. O sea, ahí sí de pronto dijo, yo, si bien yo le entregué las banderas a alguien, mi responsabilidad va a ser seguir el camino de mi papá o no era tan claro. Esa fue una señal contundente para mí Ok, de cuál era mi vocación y a qué me iba a dedicar el resto de mi vida, que era trabajar por sus ideas. ok. Y para que sus ideas, pues como él lo dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. No, Entonces a trabajar por esas ideas y eso es lo que he hecho los y, últimos 27, 28 años. y así lo ha hecho. Eh, ¿Llevaron bien las banderas de su papá? ¿Usted se siente orgulloso de lo que ha pasado con el legado de su papá? Yo me siento orgulloso de que hemos logrado
ayudar a la gente inspirados en esas ideas. Es decir, el paso por el Congreso, sobre todo para mí, fue muy importante. Además del paso por el Viceministerio de la Juventud, que fue el trabajo que hice, que me tocó la elección de los primeros consejos de juventud. Entonces nos inventamos en esa serie de esa época, Francisco el Matemático, con USAID, que nos financiaran 40 capítulos de la serie para hacer la difusión y la formación masiva de cómo funcionaban los consejos de juventud y para qué servían. Que hoy en día son muy importantes. Las juventudes en la política hoy en día pesan. Sí, pero los consejos no, Sí, pues no. porque no tienen poder. Entonces hay que hacer una reforma para que tengan realmente poder de influencia, de impacto en las decisiones políticas que afectan a los jóvenes. Total. Esa reforma hay que hacerla, pero en el Congreso lo interesante fue que, bueno, me tocó un momento difícil, ¿no? 4 años en donde yo fui citante del debate con Cecilia López de los falsos positivos, con las madres en Soacha. Claro. El debate agroingreso seguro también. Durísimo. Pero después logré trabajar 17 leyes. O sea, yo tengo 17 hijas, porque pues esas leyes terminan siendo hijas. No, pero por supuesto. Entonces uno ve ahí cómo va evolucionando la hija, cómo Hay va congresistas que duran 40 años y nunca tienen una hija. creciendo. Sí. Y Entonces, lo la hablan en primera los ley que medios. logré fue la ley 1566, que reconoció la adicción en Colombia como una enfermedad y le dijo a las EPS, ustedes tienen que cubrir los costos de tratamiento para que las personas víctimas de adicciones se puedan recuperar. Y me impresionó mucho pues el impacto que ha tenido la ley. Solamente en el 2024, 50.000 personas tuvieron acceso a tratamiento Total. gracias a esa ley. La ley 1621 de 2013, la ley de inteligencia y contrainteligencia, que por estas épocas la inteligencia está bastante maltrecha Bastante y desarticulada y debilitada como capacidad de la fuerza pública para prevenir ataques y poder actuar en materia de seguridad. También la ley 1680, que le permitió a 1.000.000 de personas ciegas y de baja visión descargar gratuitamente un software lector de pantalla, que el gobierno compró la licencia, el software JAWS, y ha habido más de 1.000.000 de descargas de ese software. Entonces 1.000.000 de personas han tenido ya autonomía para desempeñarse en sus estudios, laboralmente, gracias a la ley. Y la ley de enfermedades huérfanas, raras y ultra raras también, que permitió que muchas familias que no tenían acceso a diagnóstico, Claro. a tratamiento, a medicamentos, que es costosísimo los tratamientos y los medicamentos para esas enfermedades. Es que no hay medicamentos, ¿no? Pero No, ahora no hay medicamentos, la gente le toca hacer fila y llega y no le entregan los medicamentos, no hay, o le toca sacar del bolsillo. Y pues sacar del bolsillo para pagar un medicamento y una enfermedad huérfana, eso es imposible de costear. Sí, no hay manera. La ley 1787 de 2016 que reguló el uso medicinal del cannabis en Colombia, que eso parecía imposible. Imposible. Imposible, o sea, la ley pasó por un voto en la plenaria del Senado. Y hay una anécdota hasta divertida porque yo quise saber la Iglesia Católica qué pensaba de la ley. Entonces fui a donde el cardenal Rubén Salazar y él me dijo, no, tienes que hablar con nuestro obispo emérito, nuestro cardenal emérito, que es la persona que se encarga de ese tema, Monseñor Miguel de Jesús Pimiento. Bueno, la eminencia, No. cardenal Miguel de Jesús Pimiento, que lo acaba de hacer cardenal el Papa Francisco. Sí. Entonces me fui hasta Piedecuesta, al Foyer de Charité, a visitarlo. Era 98 años. Entonces le dije, eminencia, mire, yo tengo este proyecto, me parece importante. Pues él estaba en contra de la eutanasia, en contra del matrimonio, Claro. de parejas del mismo sexo, de todo, en contra de todo. Yo dije, pues, ¿qué me va a decir? Entonces me dijo, no, mándamelo a mi correo electrónico, yo lo miro y yo después te digo qué opino. Ok. Yo, bueno, se lo mandé. Bueno, pero no lo cerró. Yo No. hubiera pensado que lo he hecho ni loco. ¿Qué le pasa? Entonces pasamos los 3 debates de la ley, último debate plenaria del Senado. Se salió toda la bancada conservadora, toda la bancada del Centro Democrático y yo buscando que no se me salieran los liberales. Algunos liberales se me salieron. Ok. Entonces llegó el día de la votación en plenaria y el día anterior yo llamé al cardenal
Dije, bueno, cardenal, necesitamos que usted se pronuncie. Claro. Entonces lo va a llamar Julio mañana y usted dirá lo que Mira tenga que claro. decir. Entonces lo llama Julio. Le pregunta, bueno, cardenal, usted sabe que hay un proyecto de ley que busca regular el uso medicinal de la marihuana, del cannabis. ¿Usted qué piensa? Entonces el cardenal llega y dice, la marihuana es un regalo de Dios. Lo importante es el uso que nosotros le damos a ese regalo de Dios. Le podemos dar un buen uso o un mal uso. Y yo dije, uy, no. No, ya, listo. se aprobó esta vaina. Y entonces, votación y pasó por un voto. El voto de Juan Manuel Corso Román, que tenía problemas de epilepsia. Entonces un día me dijo, o sea, cuando tenía esos ataques, Sí. la gente pensaba que le estaba dando un infarto, entonces lo cogían a golpes, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, ¿usted no ha intentado con cannabis? Porque, pues, para la epilepsia refractaria, sobre todo, el cannabis ayuda a controlar, sobre todo el CBD, ayuda a controlar las convulsiones. Intentó con las gotas y le funcionó. Entonces pide la palabra Juan Manuel Corso Román y dice, yo voy a votar este proyecto positivamente porque yo sé cuál es el impacto y de qué se trata este proyecto. Claro. Y contó su historia y por ese voto pasó la ley. Maravilloso. Ay, tiene 17 hijas o hijos. Si pudiera tener 3 más, ¿qué escogería? 3 más. Sí. ¿Tiene alguno en la cabeza que diga, esto es necesario, Colombia necesita? Una reforma política, pero muy focalizada en el sistema de financiamiento de las campañas y de los partidos. ¿Estatal? Puede ser mixta, pero que sea por encima de la mesa, que sea transparente, porque no solamente es perseguir la financiación ilegal a través de pues, todo eso que vemos de financiación del narcotráfico. Y en todas las campañas. En y no todas pasa las nada. campañas, sí, o en efectivo, ¿no? Pues que se financian en efectivo para comprar los votos. Pero cuando uno va al sistema financiero, a los bancos, yo he hecho 4 campañas nacionales y siempre las he financiado pues con préstamos en los bancos. Pero uno va al banco a pedir que le presten y eso es un calvario. No, pues calvario. Lo mandan a uno al subcomité del comité de no sé qué y nunca le aprueban el préstamo o se lo aprueban muy tarde. Claro. Entonces, yo sí creo que ese es uno de los meollos del problema de la cultura política, la manera de hacer política, que es la financiación. Okay. Entonces, esa reforma yo creo que sería absolutamente vital hacerla. Otra reforma que yo haría es simplificar el estatuto tributario. El estatuto tributario es un nido de anzuelos y siempre le cargan más impuestos a la misma clase media empresarial, a las micro, pequeñas empresas. Total. Ahí creo que hay que hacer una reforma para simplificar el estatuto tributario y facilitarle a las empresas y al contribuyente pagar los impuestos, pero además saber para dónde se van sus impuestos. Claro. Porque no hay nada más oculto, opaco, que el presupuesto nacional. Nadie sabe, ni siquiera los congresistas que lo votan, qué hay en ese Además presupuesto. que hoy es de verdad grande. Que los números actuales del Gigante. Estado son absurdos. 550.000, eso es una cosa impensable. Pero además, Pero además no alcanza la plata para nada. una reforma tributaria que está haciendo el actual gobierno para pedirle a la gente que financie clientelismo Es solo y clientelismo. órdenes de prestación de servicios militantes, ideologizadas, Total. que es lo que estamos viendo. Eso fundamentalmente. Lo otro que yo haría es sentar las bases de los proyectos de país. O sea, Colombia no tiene proyectos de país desde la década del 70 del siglo pasado, cuando la misión Courier creó el UPAC. Explíqueme qué quiere decir con proyectos de país. Proyectos de país es proyectos que no son de gobierno, sino con un alcance mediano al 2050. Y hoy Colombia está mejor posicionado que cualquier país del mundo para aprovechar esas oportunidades. Porque el orden mundial que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial se acabó. La globalización, el orden de la globalización también. Hoy estamos a puertas de un nuevo orden.
Y ahí Colombia tiene grandes oportunidades, que no la tiene cualquier país. Primera oportunidad, la energía. Es increíble que Colombia esté, digamos, penando por energía cuando tenemos agua, gas en la tierra y gas en el mar, hidrocarburos, petróleo. Podemos producir hidrógeno verde y hidrógeno azul. Podemos generar energía geotérmica, biogás, biometano. Podemos incursionar en lo nuclear. O sea, podemos ser un gran hub de energía. Pero para eso, ¿qué se necesita? No meterle a esto ideología. Se necesita continuidad, seguridad jurídica, que los gobiernos no toquen esos proyectos y le den continuidad. Necesitamos una seguidilla de 6, 7 gobiernos que le den continuidad. Segunda oportunidad que tiene Colombia, la industria competitiva. ¿Cómo se ha desarrollado la industria en Colombia hasta hoy? A punta de tenacidad y de subsidios. En las montañas, cuando deberían estar en las costas. En el Caribe, por ejemplo, donde transportar un contenedor desde el Caribe colombiano hasta Estados Unidos por el Golfo de México es más competitivo que transportarlo en ferrocarril desde México hasta Estados Unidos. Pero con el precio de la energía es imposible. No hay manera de tener una empresa seria en la costa con el precio de la energía actual. No, Es una eso es cosa... las tarifas de energía de la costa. Es decir, si se prenden todas las grúas de los puertos del Caribe colombiano, se queda sin luz la costa. Porque falta infraestructura, falta generación, hay que reducir la tarifa, pero de manera inteligente, de manera disciplinada. Por ejemplo, hay que renovar las neveras que tiene la gente, especialmente las familias de menos recursos. La nevera, La nevera, la casa. que es vital para la gente, Sí. son neveras que consumen mucha energía porque son neveras antiguas. Claro. O sea, hay que hacer un plan de renovación de electrodomésticos para consumir menos energía, generar una cultura de pago, pero que la gente vea que su pago está invertido en mejoramiento de la infraestructura, que la prestación del servicio no se interrumpe, que no hay esos picos de energía que le queman la televisión, ¿no? O le queman el horno. Total. Todo eso es fundamental. Pero además de esa industria competitiva, del nearshoring que llaman, está la agricultura industrial. Es decir, toda la Orinoquía y la Altillanura, que es un cuarto del territorio nacional, que no hemos tocado, lo podemos convertir en una gran fábrica de comida. Es decir, Colombia es el único país que no produce su comida. El pollo que nos comemos en Colombia es un pollo importado, porque toda la comida que se le da a ese pollo, el maíz, todo, es importada. Entonces, el modelo de Mato Grosso en Brasil es muy interesante y es aplicable en la Orinoquía colombiana. En el año 2000, Mato Grosso, entre impuestos municipales, estatales y federales, recaudaba 200 millones de dólares. Era el estado más atrasado de Brasil, el más desigual. Hoy, Mato Grosso recauda 9.600 millones de dólares. Es el estado más rico de Brasil, el número 1, el que ha sostenido un crecimiento de 2 dígitos de la agricultura industrial en Brasil, y Brasil es el primer exportador mundial de alimentos. En Colombia lo podemos hacer. Claro, eso es un proceso que tarda años, porque es una tierra vieja, compacta, que hay que alcalinizar primero que todo, pero la cal, que permite alcalinizar la tierra, se puede traer del Huila, y la primera cosecha da pérdida, la segunda menos pérdida, la tercera punto de equilibrio, y a partir de la cuarta y quinta se empieza a generar ganancia. Pero necesitamos también, pues obviamente, desarrollar toda esa zona, repoblar esa zona, y es un proyecto de país. El otro proyecto de país es la vivienda. Nosotros necesitamos también construir vivienda, y eso es un jalonador de la Porque el economía. déficit de estos últimos 4 años es absurdo. Pues se acabó con algo que funcionaba, que era mi casa ya. Es decir, Total. la regla de oro en la política y en la vida es que lo que funciona no se toca. Tal cual. Y mi casa ya estaba funcionando para la vivienda Muy de bien. interés social, la vivienda de interés prioritario, y la acabaron. Ese es otro proyecto de país. El turismo, por ejemplo, en toda la zona del Chocó, en toda la zona también del eje cafetero, hay un gran potencial de desarrollo turístico, de experiencias turísticas novedosas, el avistamiento de aves. Colombia es número 1 en biodiversidad de aves. No más, me decían, no más en el Valle del Cauca hay 2.000 especies de aves.
En total hay 4.000 especies. Entonces es un paraíso para los que les gusta venir a observar las aves. Necesitamos guías turísticos bilingües, infraestructura para todas esas experiencias biodiversas en turismo. La infraestructura es otro jalonador, otro proyecto de país que Pero podemos se tener. paró la infraestructura en Colombia. Pues se pararon Llevamos las APPs. 3 años y medio quietos, simplemente no se La hace APP nada. número uno del país era el sistema de salud, alianza público-privada, y estaba funcionando en dos temas fundamentales: cobertura prácticamente universal y protección financiera para las familias, porque Total. el gasto de bolsillo es el más bajito en promedio con la OCDE. Y el otro proyecto es la minería. Aquí tenemos tierras raras, aquí tenemos cobre en los Andes, tenemos oro, tenemos una cantidad de minerales que sosteniblemente, responsablemente desde el punto de vista ambiental y social se pueden explotar. Ese es otro proyecto de país. Y el otro es la inclusión financiera. Por ejemplo, las fintech, todo el combate al gota a gota, la disminución del uso de efectivo, todo eso también tiene una correlación con la pobreza. Entonces fíjese usted que hay una cantidad de vertientes, de oportunidades que en el mundo de hoy tiene Colombia para materializar su riqueza y para producir crecimiento económico, riqueza, porque a punta de reformas tributarias cada 18 meses, que hemos hecho 21 reformas tributarias desde el año 91, desde la Constitución, pues ese modelo ya no sirve, ese modelo se agotó. Hay que disminuir el Estado, Juan Manuel. Hay que disminuir el Estado central, Ok. no el Estado O territorial, porque el sea, Estado territorial no existe. Hoy en el Chocó, el que son- funge como Estado es el Clan del Golfo. Es el que dice quién se puede mover, quién puede entrar, quién puede salir, el que pone las vacunas, el boleteo, el que imparte, entre comillas, justicia cuando hay claro, disputas. Entonces, el Estado hay que construirlo en el territorio, pero disminuir el Estado central. ok. Todas esas Burocracia. órdenes de prestación de servicios, que es una forma de esclavitud moderna, las órdenes de prestación de Claro. servicio. Porque es que en la práctica, esos contratos que le dan a la gente, se los dan. Por Ah, votos. pero usted me tiene que entregar mensualmente tanta plata Claro. de lo que se gane. Y usted tiene que llevarme gente a la reunión política. Pero no pasa nada, no vea rasero. Se lo han demostrado con chat, no, no pasa nada, es que aquí no pasa nada. Bueno, pues hay que Pero me pone dos también... temas interesantes. Seguridad. Cuando usted me dice que el clan del Golfo es el que lidera alguna parte del país, es porque no hay seguridad. ¿Cómo va a recuperar la seguridad de este país? Bueno, la seguridad hay que recuperarla primero dándole capacidades a la fuerza pública. Y ahí hay que recuperar dos cosas como prioridad en los primeros 100 días de gobierno. La movilidad, porque una fuerza pública, un ejército que no se puede mover, pues es un ejército que no existe. Los helicópteros, hay que Está en el recuperar piso. la flota de MI-17, que es la columna vertebral de transporte de tropa, que está prácticamente toda en tierra por falta de repuestos, mantenimiento y presupuesto. Los Black Hawk y los Arpías, que son los helicópteros artillados que tienen el poder de fuego. Hay que diseñar una nueva estrategia, porque las condiciones de la seguridad en Colombia y en el mundo han cambiado, con los drones, con la guerra tecnológica, eso ha cambiado. La misión fundamental de una campaña militar en los primeros 100 días de gobierno tiene que ser la protección de la población, porque hoy la población está instrumentalizada, intimidada por esas organizaciones, y las azonadas que hemos visto contra los soldados y la fuerza pública es esa instrumentalización de la población. Pero hoy no podemos reciclar fórmulas de seguridad del pasado. Hoy hay que innovar con ideas disruptivas. Por ejemplo, la seguridad hoy es multidimensional. Hoy lo que necesitamos también llevar es la presencia integral del Estado al territorio. Y yo lo que quiero hacer como presidente en los primeros 100 días es lanzar un programa de obras por impuestos para financiar a los batallones de ingenieros militares, que desde hace décadas construyen vías terciarias, hacen desminado, atención y prevención de desastres, pueden construir los acueductos, los alcantarillados, mejorar la infraestructura educativa, de salud, para que la gente vea que la fuerza pública llega no solamente en una lógica militar, Sino a combativa, de ayudar, a monopolio de la sumar. fuerza, sino a Claro, construir de la claro. mano de la gente
lo que la gente ha estado esperando desde hace décadas, que es la presencia del Estado. Entonces, el Estado central, sí, hay que reducirlo en tamaño burocrático, en derroche, en gasto improductivo, pero hay que dirigir recursos a construir el Estado territorial y las capacidades institucionales. Mire que más del 90% de los municipios de Colombia son de sexta categoría. No tienen presupuesto siquiera para financiar una consultoría y estructurar un proyecto de inversión. Las regalías hay que redireccionarlas a proyectos realmente de impacto social y no seguir construyendo elefantes blancos. El sistema de los OCAT Es que las regalías no se funcionó. pierden. Las Se regalías se pierden. esfuman. No se ven. Entonces, la manera de verlas es, por ejemplo, direccionar esos recursos a financiar los batallones de ingenieros militares, la construcción de infraestructura de política social, de presencia del Estado territorial. Eso es lo que nos va a garantizar una seguridad sostenible, sostenida en el territorio. 300.000 hectáreas de coca. Bueno, para eso también tengo un plan. A ver. Primero, hay que hacer erradicación. Y hay ¿Manual que hacer fumigación. fumigación Pero hay una aérea? opción al glifosato, Que es, que es un compuesto inventado y patentado por la Coca-Cola, que es la empresa que más experiencia tiene en investigación de hoja de coca. Resulta que la Coca-Cola desarrolló un compuesto que permite esterilizar la planta. El alcaloide 14, que es el alcaloide que permite transformar la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. Entonces, podemos fumigar, pero con ese compuesto, porque es que el glifosato causa cáncer, causa linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y además nos tiene demandados con Ecuador por multimillonarias sumas de dinero. Eso no puede seguir pasando. Entonces, erradicación sí, fumigación sí, pero con un compuesto distinto al glifosato. Pero hay que hacer mucha interdicción. ¿La interdicción qué es? Tumbarle los cristalizaderos a los narcotraficantes, que no son los cambuches, laboratorios con hornos microondas y las cocinas artesanales que uno ve para producir clorhidrato de cocaína, no. Los cristalizaderos son centros de acopio de cocaína con químicos farmacéuticos, o sea, eso es muy sofisticado. Sí, toda una multinacional montada. Claro, entonces cuando se le cae un cristalizadero a una estructura criminal, eso sí les duele en sus finanzas. Y también lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe, incorporar la estrategia Orión de la Armada Nacional, que es experta en interdicción, para hacer interdicción de la mano de los Estados Unidos en el Caribe, pero también en el Pacífico, porque la principal ruta es el de Pacífico. hecho, aquí salen desde el Pacífico. Exacto, y cooperar con Ecuador y terminar la base de interdicción de Gorgona que se estaba construyendo, que además sirve para proteger todo ese patrimonio ambiental que tenemos en esa zona del Pacífico. Pero lo tercero que yo haría también es operativos para los insumos químicos, porque es que el clorhidrato de cocaína no crece en una mata. Claro. O sea, el clorhidrato de cocaína se produce con gasolina, cemento, éter, acetona, permanganato de potasio. Esos precursores químicos, ¿de dónde vienen? Claro, tienen que llegar. El éter y la acetona es importado, no lo producimos acá. Entonces hay que desarrollar operativos para controlar esos insumos y precursores químicos. Y el cuarto punto de la estrategia es inteligencia financiera. Ya la guerra contra el narcotráfico no es solamente a punta de bala, a punta de soldados y policías en operaciones, sino a punta de inteligencia financiera, de los circuitos de lavado de activos, de cómo lavan dinero deforestando y metiendo ganado en esa tierra, cómo lavan dinero a través de los Airbnb en Nariño, cómo lavan dinero a través del contrabando, sacan cocaína y traen contrabando. Entonces es un negocio redondo, por punta y punta ganan. La UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es el organismo de inteligencia del Ministerio de Hacienda, tiene 32.000 millones de pesos de presupuesto. El Ministerio de la Igualdad tiene 2 billones, 2 millones de pesos. ¿Cómo vamos a hacer inteligencia financiera contra organizaciones criminales que tienen cientos de millones de dólares de financiación? Entonces, ahí hay que poner un énfasis. Esa es la estrategia de esos puntos para golpear al narcotráfico. ¿Ese ministerio va a seguir en su gobierno? No.
Ese ministerio no sigue. Pero no, y ministra, marica, no sé cómo es. Ese seguiría, sería parte de su gabinete. No, No, tampoco. no. No. Y además vamos a tener estabilidad. O sea, eso de cambiar cada semana, cada tercer día un ministro. ¿Es importante para usted los pergaminos de las personas? ¿O simplemente... Para mí Pergaminos hablo de estudio, hablo de es, experiencia. eso es importante, pero lo más importante es que sean personas, buenas personas. Ok. Personas que de verdad le duela la situación del país y que quieran ayudar, que tengan vocación de servicio. Eso me parece que es lo principal, lo primordial. Y claro, que tengan formación, capacidad de liderazgo, porque también se ¿Qué necesita. ministro de este gobierno estaría en su gobierno? ¿Alguien le gusta? ¿Alguien le parece Me chévere? gustaba la anterior ministra de Transporte, Ok. que tuvo una buena gestión técnica y fue reconocida en el sector de infraestructura y en el sector transporte como una ministra seria, una ministra que estaba haciendo la tarea, que hacía gestión, La de que justicia resolvía. anterior también era como seria, no sé, no tengo ni idea. La Estoy de pensando. justicia, sí, Sí, esa me gusta, que fue candidata a también la en la fiscalía. terna a la Sí. fiscalía. Usted, Excelente. usted que Ángela tuvo, María Buitrago. Ángela María, usted que tuvo tío fiscal, ¿qué opina de la fiscalía hoy en día en Colombia? La fiscalía hay que hacerle una transformación. Mire, porque para lo que estábamos hablando de golpear las organizaciones criminales y la corrupción, ¿cómo puede funcionar esto? Si uno toma el ejemplo de Lavallato en Brasil y de Odebrecht en Perú, ¿por qué hubo condenas y por qué avanzó la justicia? Porque había equipos de 15 fiscales con dedicación Claro. exclusiva a desmantelar la red de corrupción, la estructura criminal, que tenían policía judicial, que tenían tecnología, que estaban coordinados con los jueces para avanzar en las condenas. Yo me encontré hace unas semanas en La Guajira con el fiscal de La Guajira y le dije, bueno, fiscal, ¿usted cómo está trabajando acá? Entonces me dijo, bueno, no, mire, yo tengo 3.800 procesos a mi cargo en mis despachos y tengo un auxiliar para trabajar en todos los 3.800 procesos, pero lleva 6 meses incapacitado por razones médicas. Entonces, ¿usted cree que con esas No hay nada capacidades que hacer. vamos a poder golpear a esas estructuras criminales? No, ¿Vamos de a ninguna poder manera. tener avances frente a la corrupción? Yo creo que la fiscalía hay que darle esa capacidad de tener equipos especializados, dedicados exclusivamente a desmantelar esas redes de corrupción. Es la única manera de golpear la corrupción y de perseguir la plata también. Por ejemplo, Eduardo Salcedo Albarán, que es un investigador, tiene una fundación que se llama Vortex y ha trabajado mucho con Luis Jorge Garay. A él le dicen el cazacorruptos con algoritmos, porque él hace toda la trazabilidad con los algoritmos de la plata, de todas estas redes de corrupción. Y él estuvo en el Lavallato de Brasil y estuvo en Odebrecht en Perú. Entonces, con instrumentos así también vamos a poder golpear la corrupción. Hay un concejal briseño, no sé si sea de Daniel su Briceño, del Daniel, Centro del Democrático. Centro Sí. Democrático, que me gusta lo que hace. Es un tipo que realmente es un control político a los contratos interesante. ¿Le gusta esa manera o no? Ese es el control político que hay que hacer. Ok, Es ok. riguroso y eso es una función que tiene el Congreso de la República muy importante. La gente a veces evalúa el Congreso por el número de leyes que saca y resulta que a veces lo importante también es eliminar leyes que no sirven, que están obsoletas y el control político. El control político sobre la administración, sobre el gobierno, es fundamental, pero para eso necesitamos independencia de poderes, porque siempre hemos tenido una relación incestuosa entre el gobierno nacional, el presidente y el Congreso de la República. Entonces se compran los votos de los congresistas a punta de cupos indicativos en el presupuesto, que es lo que reemplazó los famosos auxilios parlamentarios por debajo de la mesa, La famosa mermelada, la digamos. famosa mermelada que pues termina saliendo sobre todo de las comisiones terceras y cuartas. Yo tengo una posición, digamos. Yo creo que Colombia, durante estos 3 años largos que llevamos, ha demostrado institucionalidad. ¿No está de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Hay 3 países en América Latina que uno puede decir tienen un cierto grado de institucionalidad. Chile, Colombia y México. Cuando uno mira el México resto, me sorprende.
México tiene Con esto que institucionalidad. acaba de pasar de nombrar los jueces en votaciones públicas. Bueno, últimamente esos gobiernos ideológicos han echado por tierra la institucionalidad, porque la institucionalidad para esos gobiernos de extremos ideologizados es un estorbo, es un problema, entonces la empiezan a erosionar, de un extremo como del De otro, ¿no? cualquiera. O sea, con eso me está diciendo que usted es un tipo de centro. No, a mí no me gustan esas etiquetas. Ok. Yo creo que eso se quedó pequeño para las realidades políticas complejas que vivimos, o sea, ni centro, ni izquierda, ni derecha. Yo creo que el país necesita es echar para adelante, es mirar hacia el futuro, es superar todo este pleito que nos distrae. O sea, vivimos distraídos todo el tiempo Sí. para trabajar en la solución de los problemas que necesitamos solucionar, los proyectos de país que mencionamos. Es decir, demográficamente estamos en el límite de tomar las decisiones, de aprovechar las oportunidades que el país tiene, porque nos estamos envejeciendo y si no tomamos esas decisiones rápido, vamos a ser un país viejo y pobre. Ahora, aquí hay un tema político álgido, porque si bien a usted no le guste estar en el centro o un lado o en el otro, evidentemente hay unas olas que lo llevan allá. Hoy se hablan de 102, otros hablan de 108, hablan de 105 candidatos a la presidencia de la República. Eso necesariamente va a necesitar un embudo, y ese embudo igual lo va a posicionar en un lado. ¿En dónde se siente? ¿Cómo cree usted que se va a decantar esto para que usted sea el presidente de Colombia y por dónde se va a ir? Bueno, lo primero, que es la prioridad para nosotros, Ujú. es octubre, elección de consejos de juventud, Ok. porque esa es la renovación del liderazgo político, el relevo generacional, y eso lo estamos acompañando en el nuevo liberalismo, con 1.100 candidatos inscritos en los 32 departamentos del país, con procesos de formación en la política que nos enseñó a hacer Luis Carlos Galán, con ética, con integridad, con decencia, con compromiso, con vocación de servicio y estudiando los temas. Ahí estamos formando la nueva generación de líderes políticos en los territorios del país. La segunda fase para nosotros fundamental es la elección del Congreso de la República el 8 de marzo. Si nosotros no le paramos bolas a esa elección del 8 de marzo, Bueno, ahí está la clave, fundamental, pues ya hemos visto la importancia que tiene el Congreso literalmente. para ponerle unos diques democráticos de contención a un gobierno que quiere avasallar y atropellar la institucionalidad. Total. Entonces, llevar gente idónea, gente capaz, gente decente, gente con vocación de servicio al Senado y a la Cámara de Representantes es fundamental. Y muchos de los precandidatos presidenciales que hay hoy tendrían un papel muy valioso como candidatos al Congreso de la República. Y en el nuevo liberalismo hay un espacio para que la gente pueda llegar al Congreso de la República. La gente, ¿Eso lo incluye usted? pues es que yo ya fui 12 años senador, Eso entonces yo ya está cerré ese choleado. ciclo. Yo no que me quiero volver parlamentario profesional de por vida. Claro. Yo creo que gente que ha pasado por el gobierno, ¿Quién se imagina liderando esa lista del partido, de su partido? ¿Lo bueno, tiene pues en la hemos, cabeza o hemos no? estado conversando mucho con un tipo como Alejandro Gaviria, Chévere. que me parece un tipo valioso, pero además Presidencial, además. presidenciable, que fue ministro de Salud, ministro de Educación, pues rector de los Andes, o sea, tiene una hoja de vida, Ministro de Petro, ¿no? sí, pero arrepentido. Y yo No, creo que pues a la gente hay que darle segundas Ok. oportunidades, ¿no? Sí, como a Benedetti. Como ¿Usted Giovanna Bajón. usted le daría una No, no, sola? no, ese ya Pero- pasó. Ese ese va ya como tuvo por la 10ª Ok. oportunidad. Eso ya no, eso No, ya. ok. No, hasta una segunda oportunidad, sí. Entonces, Entonces, yo creo que un tipo como ese es un tipo valioso, un tipo serio, un tipo que puede. ¿cuántos escaños cree que usted puede lograr en el Senado? ¿Tienen ese objetivo claro o no tanto? Pues nosotros estamos trabajando en coalición con el Partido Dignidad y Compromiso y con Mira para conformar la lista al Senado. Pues nosotros esperamos como mínimo pasar del 1.000.000 de votos Ok. en el Senado. Sí, Eso sí, nos no. daría entre 4 y 6 senadores. Total. Pasaríamos de 0 Claro, a 6. sería maravilloso. Eso sería Sí, importantísimo. sí, sí. Hoy tenemos a 2 representantes a la Cámara muy valiosos, que es Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, 17 años, está en la Comisión Quinta, y Juan Sebastián Gómez, de Caldas, que es primer vicepresidente de la Cámara,
que además tiene un proyecto muy interesante que es cero cultura mafiosa, no más cultura mafiosa. Todas esas cosas que uno ve del culto a la personalidad de criminales, realmente tener una postura firme frente a eso. Entonces, Juan Sebastián se va a subir al Senado, va a aspirar al Senado de la República, y Julia va a encabezar la lista a la Cámara por Bogotá. Internacionalmente, ¿cómo ve este zaperoco en que estamos? ¿Cuál es su posición, por ejemplo, ante Trump, ante la posición? ¿Cómo ve esta? Yo creo que hay que despersonalizar la relación con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un aliado estratégico de Colombia desde hace muchas décadas. El 30% de las exportaciones del país hoy dependen de los Estados Unidos. Las remesas, los colombianos que viven en Estados Unidos, que envían sus remesas acá, que viven de esa relación bilateral, eso no se puede poner en peligro así por un capricho ideológico, por una personalidad. Ahí hay que ser responsables con el interés de Colombia. Y esa relación hay que recuperarla, especialmente con el Congreso de los Estados Unidos, y lo ideal es que sea una relación bipartidista, es decir, tener buenas relaciones con los republicanos y buenas relaciones con los demócratas, porque ahorita viene la elección de medio término en Estados Unidos, en donde los demócratas pueden recuperar el control del Congreso de los Estados Unidos. Entonces no puede uno casarse con un partido por motivos ideológicos y dejar al otro por fuera. Tiene una relación integral con Estados Unidos. Pero yo he dicho también que tenemos que recuperar las relaciones con muchos otros países. Yo sé que lo que está pasando en Gaza es terrible, es dramático, es una tragedia humanitaria, pero el no tener relaciones diplomáticas con Israel tiene unas consecuencias para la seguridad de los colombianos graves. Por ejemplo, los fusiles Galil que tienen las fuerzas militares, la patente del cañón del fusil Galil que produce Indumil es israelí. Hoy no se pueden entregar nuevos fusiles a las fuerzas militares ni reemplazar los que se dañaron, porque la orden es no usar ningún tipo de armamento, ni de Estados Unidos ni de Israel. Los equipos de comunicaciones de la policía y del ejército son de fabricación israelí. La inteligencia, la cooperación en inteligencia, los aviones Kafir, que es la defensa aérea nacional estratégica de nuestra soberanía, es de fabricación israelí. Pero pues aquí también hay que sumar capacidades de otros países, Reino Unido, Emiratos Árabes, Asia Pacífico, Japón, Australia, inclusive Corea del Sur, que es un país con el que tenemos también una excelente relación desde que Colombia contribuyó en la guerra de Corea con un destacamento de soldados. Todas esas capacidades hay que sumarlas para recuperar la seguridad en Colombia. Pues yo duraría horas aquí, me quedan, no, imagínense, Ecopetrol, educación, muchos temas. Ecopetrol, auditoría forense. ¿Y fracking? Fracking sí. Fracking, nos fuimos Porque con ya fracking con usted. el debate no es si fracking sí o fracking no, Es como, sino cómo se hace un fracking responsable ambientalmente y responsable también socialmente. Ya Vaca Muerta en Argentina, la cuenca Permin en Estados Unidos demuestran que la tecnología ha evolucionado para no causar daños ambientales. Pero ese gas lo necesitamos porque se le incrementó el 31% la tarifa a la gente. El gas. Y el gas es lo que nos va a financiar la transición energética. ¿O cómo vamos a financiar la transición energética? Los hidrocarburos soportan la columna vertebral de la economía, de las finanzas públicas, macroeconómicas, las divisas, las exportaciones. ¿Cómo vamos a acabar con ese 70% que soporta la economía? Pues lo están acabando, pero ojalá logremos parar esto. Juan Manuel, gracias. Me toca por tiempo, Cami, si no muchas seguiríamos gracias. aquí tiempo, pero nos vemos el próximo año y nos echamos Cuando una usted diga, charladita aquí más estoy larguita. listo. Muchas gracias por la A usted, invitación. Juan Manuel, Muy muchas generoso. gracias y mucha suerte, hermano. Un abrazo. Gracias, un abrazo.